Bueno, seguimos pues con nuestra historia de Colombia en un año muy complicado, muy interesante, 1948-1949. Creo que es importante decir varias cosas que pasaron en 1948 al cual no hicimos referencia en las provincias, porque como su nombre lo indica fue el Bogotazo, es decir, el tema fue serio en Bogotá, pero no significa que no pasó nada en las provincias, como vamos a explicar para introducir la problemática de la gobernanza del doctor Mariano Ospina Pérez. Por ejemplo, en Barrancabermeja, ahí sobre el río Magdalena, donde está la refinería. Allá había una refinería de la SEICH, que después se convierte en la refinería de Ecopetrol. Allá hay petróleo. Y hay un sindicato, la USO, la Unión Sindical Obrera, bastante compleja. Y esa es la arteria fluvial del país, el río Magdalena. Pues en Barranca se forma una junta revolucionaria cuando se enteran de lo del 9 de abril. Miren la importancia de haberse tomado las emisoras en Bogotá, porque empiezan a llegar las noticias a las provincias, el asesinato de Gaitán, que Gilberto Alzate Avendaño anda colgado, que Guillermo León Valencia también está colgado, que Laureano Gómez está colgado, que el pueblo está en el poder. Entonces se forma una junta revolucionaria en Barrancabermeja y aparece un personaje, Rafael Rangel Gómez. Él, con el personal de las petroleras, forma esa junta y él, Rafael Rangel Gómez, asume como alcalde, de hecho, alcalde revolucionario. ¿Por qué lo menciono? Pues porque durante varios días el puerto de Barranca, la petrolera, estuvo en manos de, digamos, estos subversivos y fue difícil convencerlos de que entregaran el poder. Este señor, otro señor con él, que fue de esa junta revolucionaria, se llamaba Antonio Pérez. Pues resulta que Antonio Pérez, que fue de esa junta, que fue de la USO, posteriormente, 2 años después, en el 50, fue el primer instructor de las guerrillas comunistas del sur del Tolima. Miren cómo empieza a enlazarse todo. Es decir, el 9 de abril se convierte en una chispa que acaba de incendiar el país y da origen a la formación de guerrillas. Caso Antonio Pérez. Barranca, dejemos Barranca, Caicedonia Valle del Cauca. Es el propio alcalde con la policía rural y municipal quien comienza la revuelta en el centro del pueblo. 7 muertos. Y entre ellos los principales son del directorio municipal conservador. En Buga, en el Valle, esto fue muy complejo. Valle, Viejo Caldas. En Buga se involucraron funcionarios judiciales e incitaron a la fuga de presos. Esto pasó en muchas partes. Ir a las cárceles y abrir las cárceles. Y entonces sale todo tipo de presos vinculados a crímenes horrendos o temas políticos que venían desde 1930. Se derrocó la autoridad local, se nombró un alcalde revolucionario en Buga, Jorge
Ayala Moreno. En Tuluá, Valle del Cauca, los enfrentamientos callejeros produjeron las primeras acciones de un personaje que se volvió famoso por la pluma de Gustavo Álvarez Gardeazabal. Cóndores no entierran todos los días. Aparece León María Lozano, alias El Cóndor. Comienza sus acciones el 9 de abril del 48. En el Tolima también fue la cosa complicada. Armero. El 9 de abril en Armero fue muy difícil porque se dice que en la iglesia se apostaron algunos conservadores en los campanarios y el pueblo acusó al cura párroco de proteger a los conservadores. Entonces trataron de entrar a la iglesia incendiaria, él trató de escaparse, lo cogieron, lo llevaron a la plaza principal y lo mataron a machetazos. Al cura párroco de Armero se llamaba Pedro María Ramírez. Eso fue horrible. Dicen por allá que a partir de eso vino la famosa maldición y por eso Armero hoy no existe, con la famosa desbordamiento de los ríos por allá en 1987, 88, cuando la erupción del Nevado del Ruiz, el desglaciamiento, la creciente de los ríos Lagunilla y Barren con Armero. Se dice que fue una expiación por este asesinato del 9 de abril sobre el cura párroco. En el Líbano, Tolima, que tanto dio de qué hablar en la violencia. El Líbano es un municipio que queda en las montañas del Tolima, cerca a los nevados. Es que hay mucha región tolimense, todo ese norte que da del río Magdalena hacia, entre el río Magdalena y el río Cauca, pues está la cordillera central. Y ahí están todos esos pueblos, está Caicedonia, está Líbano, ya en el Tolima. El Líbano era un fortín liberal, dicen que cercado por un mar de conservatismo, y entonces que las tensiones políticas en ese sector venían desde 1930, como habíamos dicho, que realmente la violencia comienza con la llegada de Olaya Herrera en el 30, pues se agudizaron con el transcurrir del tiempo, y con el crimen de Jorge Eliezer Gaitán vino el incendio. La Unión, el partido fundado por Gaitán, la UNIR, y el gaitanismo hicieron del Líbano la plaza fuerte del liberalismo en el norte del Tolima. En Ibagué también hubo fuga de presos, se liberaron los presos y también hubo junta revolucionaria. Entonces miren todo lo que pasa. En el Sumapaz, allá entre Tolima, Cundinamarca, sobre el Magdalena, el Sumapaz tiene una tradición de lucha agraria contra el latifundio improductivo que comienza en los años 30 con la llegada de Olaya Herrera, y que con la reforma agraria el 36 de López Pumarejo, pues ese fue un foco de conflicto. Fue una región muy ligada a los años de formación de la concepción política de Gaitán, y un seguidor de Gaitán en esa región se llama Juan de la Cruz Varela, que después se convierte en un guerrillero. Miren el nacimiento de la guerrilla y las cercanías que tuvo con el tema del 9 de abril con Gaitán. Juan de la Cruz Varela, como mencionamos, el tema de Antonio Pérez en Barranca,
En Pasca, Pandí, por esa región, después del 9 de abril aparecen los llamados pájaros que ya habíamos mencionado, dirigidos por un señor Antonio Vargas, que era un rico terrateniente liberal. Precisamente, miren, o sea, no es que los pájaros sean conservadores. Este señor Antonio Vargas era un terrateniente liberal, pero ya aparecía Juan de la Cruz Varela, liberal gaitanista, con campesinos, digamos que formados en guerrilla, y para protegerse de esos campesinos, pues se forman los pájaros. Entonces tampoco pues es que los pájaros sean conservadores, como dicen algunos, de forma irresponsable. En Jacopí, Cundinamarca, aparece Saúl Fajardo, también elegido presidente de la Junta Revolucionaria, y posteriormente Saúl Fajardo se convierte en un jefe guerrillero liberal de esa zona. Saúl Fajardo fue jornalero, fue agente de la policía, fue inspector de higiene rural. Miren el tema tan complejo que ya hemos mencionado. Como la policía, la higiene es un tema de control, y con esos abusos pues decomisan productos, y obviamente el campesino decomisado se ofende y viene la revuelta. También fue enfermero de la SEIJ, de la petrolera en Barranca, fue boticario y se vuelve gaitanista. Luego fue elegido diputado a la Asamblea de Cundinamarca. Este señor Fajardo finalmente cae asesinado el 3 de diciembre de 1952 en uno de los más sonados casos que estudia el derecho internacional, llamado el tema de la ley de fuga. Él era trasladado de la cárcel de la Embajada de Chile a la cárcel de La Picota en Bogotá, y le dieron la ley de fuga. Le dijeron vuélese, y cuando sale corriendo le disparan, porque Chile le había suspendido el asilo. En Fusagasugá también hubo junta revolucionaria. En Cunday, que es Sumapaz pero tolimense, plaza liberal, donde predomina el monocultivo del café, la insurgencia del 9 de abril se expresa, dicen Arturo Alape, que tiene un escrito en la historia de Colombia dirigida por Planeta, que formó una especie de soviet de trabajadores y campesinos, y ese soviet dirigió su acción política contra los terratenientes conservadores y contra el clero. Los peones explotados por las haciendas cafeteras, en unión de los cosecheros o temporeros, pues crearon ligas campesinas, y esas ligas campesinas hicieron resistencia a las acciones punitivas de la policía y el ejército después del 9 de abril del 48. En Caldas, en Manizales, hubo el 9 de abril tumultos, movilizaciones, se asediaron las instalaciones del periódico La Patria, conservador, se asedió la gobernación, la alcaldía. En Pereira y Armenia también los liberales alcanzaron a formar juntas revolucionarias, y obviamente fueron presididas por caciques cafeteros. Se sobresalió, por ejemplo, en estos lugares la Junta Revolucionaria de Pijao y Alcalá. En Aguadas pasó una cosa particular. Aguadas Caldas, los liberales y conservadores el 9 de abril trabajaron por mantener ambos en unión de los dos partidos, la calma, y puede decirse que esto fue como presagio de lo que después fue el Frente Nacional. En Medellín, el periódico La Defensa fue incendiado, que era conservador. Su director, José Mejía y Mejía, al salir a la calle porque se iba a quemar, pues fue recibido a puñetazos y a garrotazos por los revolucionarios del 9 de abril. El alcalde era el doctor Juan Guillermo Restrepo Jaramillo, el papá de Nicanor
Restrepo. Y ese día la gente decía, ¿dónde está el alcalde? Iban a la alcaldía y no estaba. Resulta que ese día estaban haciendo uno de sus hijos, el doctor Carlos E. Restrepo. Carlos E. en honor a su abuelo, el doctor Carlos E. Restrepo, presidente de la República del 10 al 14. Pues entonces no es que se haya fugado el doctor Juan Guillermo Restrepo Jaramillo, es que estaba en el alumbramiento de uno de sus hijos. Los dirigentes liberales, se habla de Donato Duque Patiño, Arturo Alape habla de Rubén Uribe Arcila, Diego Luis Córdoba, el tío abuelo de Piedad Córdoba, tío abuelo, Jorge Villamoreno, Jaime Urreta Jaramillo, Jorge Ospina Londoño, y conforman la famosa Junta Revolucionaria. Esa Junta Revolucionaria nombra a Diego Luis Córdoba como gobernador de Antioquia. El gobierno de Ospina Pérez nombra gobernador de Antioquia al doctor Dionisio Arango Ferrer, quien toma posesión en la madrugada del 10 de abril y puso orden. Los revolucionarios de Medellín prendieron fuego a la UPB, que estaba en ese momento en el centro, a la Bolivariana, saquearon su biblioteca. Pasa una cosa muy simpática, la Junta Revolucionaria, pues simpática le parece uno ahora, nombra como comandante del cuerpo de policía al doctor Eduardo Castro. Este es el papá del poeta Carlos Castro Saavedra. Pues Eduardo Castro, nombrado comandante, va a la estación de policía, se presenta al cuartel de la policía, lo recibe el capitán Oscar Guendica, y entonces él le dice, sí, me parece muy bien, si usted se necesita posesionar, pues necesita las estampillas, muéstreme las estampillas para posesionarlo como comandante del cuerpo policial. Él dice, ¿cuáles estampillas? Y entonces, ¿cómo les parece? Y dice, si no hay estampillas no puedo posesionarlo. Como por unas estampillas, por ese legalismo nuestro tan simpático, pues el doctor Eduardo Castro no se posesiona y la policía no cae en manos de los revolucionarios. Esas son las cosas raras de una cosa tan grave como una toma del poder como era el 9 de abril. Ya posesionado el doctor Dionisio Arango Ferrer como gobernador, nombra secretario de gobierno al doctor Eduardo Berrío González, uno de los profesores más importantes de la Facultad de Derecho de la Bolivariana, que era hijo del general Berrío y nieto del gran Pedro Justo Berrío. Entonces ese es el secretario de gobierno. Se nombra secretario de Hacienda al doctor Guillermo Escobar Restrepo, secretario de Higiene al doctor Alberto Bernal Nichols, médico, que era de los fundadores de la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 36, secretario de Educación al doctor Eliseo Velázquez Mejía, el padre del doctor Oscar Velázquez, después vicerrector de la Bolivariana tiempo después, y nombra secretario de Agricultura al doctor Victoriano Toro Echeverry. Estos dos últimos, Eliseo Velázquez Mejía, Victoriano Toro Echeverry, fueron reelegidos, o sea que venían del gabinete anterior. Bueno, dijimos que íbamos a contar algo muy importante, que fue como Ospina logra pasar el 9 de abril, él está muy agradecido de Gustavo Rojas Pinilla, quien sofocó o supo manejar la situación del 9 de abril en Cali. Él era comandante del ejército en Cali, y fruto de eso lo nombra general y luego comandante supremo
de las Fuerzas Armadas, Mariano Ospina Pérez. Se dice que en algún momento los de Tuluá, por una masacre que ocasionaron los pájaros, ya habíamos hablado de el cóndor, León María Lozano, se quejan de Rojas, de no haber sofocado, de no haber actuado con prontitud y de haber atacado o haber impedido manifestaciones liberales. Entonces, Ospina hace caso omiso de eso, significa que Ospina tiene en Rojas Pinilla un gran aliado. Y ocurre lo siguiente, porque el Partido Liberal, que había decidido ayudarle a Ospina, ¿el poder para qué?, dijo Darío Echandía, ese 9 de abril, al ver la tranquilidad de Ospina, al ver la convicción de que él no iba a entregar el poder. Recordemos que Laureano había dicho: entréguele eso a los militares, y él dijo que él prefería morirse allí, que era peor para el país que el presidente saliera corriendo. Más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. Y ante esa determinación y esa tranquilidad de Ospina, recordemos que su escritorio estaba al lado de una ventana, que hubo un momento en que hubo disparos, que inmediatamente todos estos liberales, Gerard Restrepo, Darío Echandía, se tiran al suelo, y Ospina se quedó imperturbable, y que eso los impresionó mucho. Entonces, viendo la determinación de Ospina, deciden acompañarlo en el poder. Vino el famoso epíteto de Laureano Gómez, que esa fue la perdición, porque le entregó el poder Ospina Pérez a conservadores desteñidos y liberales fuertes, en palabras de Laureano Gómez. Ospina le dijo a Laureano que su vida corría peligro, que a lo mejor era irse a Medellín, y escondieron a Medellín en la casa de don Gabriel Vélez, el papá de la famosa poetisa antioqueña, o escritora mejor, Rocío Vélez de Piedrahíta, esposa del doctor Ramiro Piedrahíta, la madre de Evaristo Piedrahíta, ganaderos, lecheros, comerciantes. Bueno, Ospina gobierna con los liberales, pero los liberales, pensando en volver al poder, pues se separan, se aíslan de Ospina, se separan, y entonces viene un momento muy complicado para Ospina Pérez, porque habían adelantado las elecciones del año 50 para el año 49. Habíamos dicho que Ospina objeta esa ley del Congreso, porque el Congreso está en mayoría liberal. El Congreso no acepta las objeciones, él demanda ante la Corte Suprema de Justicia tiene mayoría liberal, dice que la ley es constitucional. Ospina tiene que tragarse ese sapo, pero quieren hacerle juicio a Ospina, o sea, quieren separarlo del cargo ya, o sea, no esperar que entregue el poder, porque una cosa es adelantar las elecciones y otra cosa es tomarse el poder desde 1949. Pues el liberalismo, con ese triunfo jurídico y político en el Congreso, lo que quiere es hacerle un juicio al presidente de la República y separarlo en el cargo. Ahí hay un problema tremendo, y ahí está los poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, porque jurídicamente el poder legislativo sí tiene un control sobre el poder ejecutivo, porque puede ser acusado el presidente ante la comisión de acusaciones, instruir el proceso, y la comisión de acusaciones lleva su decisión a la Cámara, y la Cámara acusa al presidente ante el Senado y puede suspenderle en el cargo al presidente de la República. Pues eso es lo que se pretendía hacer
con Ospina. Como decía el historiador Arturo Abella, fuentes de alta fidelidad me dicen que el famoso Tuso Navarro, el doctor Navarro Ospina, pariente del presidente Ospina, se enteró de esto, de que le iban a suspender en el cargo al presidente Mariano Ospina, y lo llamó. Y le dicen: doctor Mariano Ospina, a usted lo van a citar al Congreso de la República, le van a hacer y lo van a suspender. Y yo le aconsejo, el doctor Luis Navarro Ospina, el Tuso Navarro, que fue el jefe del conservatismo muchos años, hasta J. Emilio Valderrama, yo le aconsejo, le dijo el doctor Mariano Ospina Pérez, preocupado: ¿y qué sugiere usted? Y yo le sugiero que cierre el Congreso. Pues vino el cierre del Congreso de la República el 9 de noviembre de 1949. Otros dicen que se le presentaron a Ospina, el presidente del Senado y el de la Cámara, ingenuamente a advertirle de esa acusación contra él. Yo pienso que él ya sabía por la llamada del Tuso Navarro, y que ellos dos, el presidente del Senado y la Cámara, le solicitaron garantías para que el liberalismo pudiera hacer ese proceso en el Senado. Y a las 4 de la tarde deciden de ese 9 de noviembre, entonces Carlos Lleras Restrepo, liberal, Julio César Turbay, ambos posteriormente presidentes, otras personalidades del liberalismo, se dirigen al Parlamento, 4 de la tarde del 9 de noviembre, para iniciar el proceso contra Ospina, y se encuentran con la sorpresa de que el edificio del Congreso está rodeado por tropas del ejército y les impiden la entrada. Fíjense que así fue, pues hombre, no es un autogolpe, pero algo parecido pasó con Oliverio Cromwell, cuando cierra la Cámara de los Comunes con el ejército. Pues eso hace Ospina Pérez, dice: me van a tumbar, no les permito, cierra el Congreso. Un momento muy delicado en la historia del país, porque prácticamente el Congreso no vuelve a sesionar hasta después de la Junta Militar de Rojas Pinilla, o sea, año 49. Luego vino el gobierno del doctor Laureano Gómez, que fue del 50 al 53 cuando lo tumba Rojas Pinilla, y lo tumba Rojas Pinilla y gobierna Rojas Pinilla 4 años, del 53 al 57, y luego la Junta Militar. O sea, hubo 8 años en que la democracia en Colombia estuvo, digamos que, en vilo por esa situación tan delicada del cierre del Congreso del 9 de noviembre de 1949. Allí, para cerrar el Congreso, ¿qué hizo Ospina? Declaró el estado de sitio, que fue lo que le dijo el Tuso Navarro, el doctor Luis Navarro Ospina. Le dijo: declare al país en estado de sitio, declare el estado de sitio, usted tiene facultades excepcionales, cierre el Congreso, se suspende el Congreso, se suspenden las asambleas departamentales y se le dan amplios poderes a los gobernadores para el control del orden público. Se modifica el régimen de votación de la Corte Suprema de Justicia. Ya no era por mayoría, porque por mayoría, recordemos que la mayoría era liberal, entonces ahí iba a tener problemas. Se impone una rígida censura de prensa, el correo, los telegramas y aún llamadas telefónicas estuvieron sometidas a supervisión oficial. Y entonces viene una época difícil. Los liberales dicen que allí se exacerba la violencia en Colombia.
es verdad, es verdad. ¿Cuánto tuvo de culpa el liberalismo por esa ligereza y no esperar la elección del próximo presidente? Porque ya tenían la aprobación de la Corte y del Congreso para adelantar las elecciones. Pues vino el adelanto de elecciones y entonces es elegido el liberalismo. Ante todas estas circunstancias dice: no hay garantías. En una manifestación, el hermano del doctor Darío Chandía, que era el candidato liberal, muere, parece que en unos disparos que hizo la tropa para dispersar la manifestación, porque estábamos en estado de sitio. Entonces el Partido Liberal dice: no hay garantías, nos abstenemos y no reconocemos la legitimidad del nuevo gobierno. ¿Y quién es el que viene en camino? Miren también la ligereza del liberalismo. ¿Por qué no se aceptó la fórmula de Ospina Pérez? Ospina Pérez había dicho: sugiero que el último año de gobierno o los próximos 4 años los manejemos entre los dos partidos, avisorando el Frente Nacional. Eso había dicho Ospina. Pero recordemos que ante la posición de Carlos Lleras Restrepo, a la que le gustaba, vino la de López Pumarejo, que le parecía que no era lo adecuado y no se pudo adelantar el Frente Nacional. Tal vez nos hubiéramos ahorrado muchos años de violencia. Entonces el conservatismo va solo y el candidato era el doctor Laureano Gómez, sin duda alguna, porque él era el jefe que había puesto a Ospina Pérez. Entonces, el 27 de noviembre de 1949 es elegido presidente de la República. Para el año 50 a 54, Laureano Gómez Castro obtuvo 1.026.408 votos. Ni un solo voto liberal se hizo presente. Laureano, como no había Congreso, entonces Laureano se posesiona ante la Corte Suprema de Justicia. Y los magistrados que asistieron liberales fueron expulsados por el Partido Liberal. Entonces, la polarización fue tremenda. Si así fue Bogotá, imagínense ustedes lo que va a pasar en los departamentos y en los municipios, con esas mayorías liberales tan importantes, tan grandes, tan complicadas que hay, y que aparece en toda su extensión lo que se llamó el fenómeno de la violencia de los años 50, de la que hablaremos la próxima semana. Feliz semana. Si te ha gustado este video, por favor darle clic, darle like y suscríbete.